y a veces sufrir. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura desgastado, vengo a ti. Son tan amables de abrir sus Biblias en Primera de Corintios, el capítulo 5. Y si alguien no tiene una Biblia, por favor solo levante su mano y los sugieres le alcanzarán una para que usted pueda leer con nosotros. Los sugieres se la van a abrir en 1 Corintios para que usted pueda tener acceso inmediato a mirar este capítulo 5 de 1 de Corintios. El tema de hoy es un tema sumamente importante y relevante a nuestro tiempo, a nuestra época y a cada uno de nosotros. En el capítulo 1 de 1 de Corintios vimos que los creyentes están divididos. Diciendo uno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y otro, yo soy de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene que estar unido en forma congruente, pero los cristianos de Corinto están divididos por la carnalidad, se dejan llevar por sus emociones, pensamientos desviados de la verdad bíblica y por el instinto mismo pecaminoso. Aunque siendo cristianos, están dándole lugar a la carne. Pero en el capítulo 5 ahora se nos muestra a nosotros que donde no debería de haber unidad, sino más bien separación, existe lo contrario. Se trata de permitir y tolerar el pecado dentro de la iglesia. Justamente vemos nosotros que lo que necesitamos es alejarnos del pecado, unificados en el amor, en la causa del Señor, el mensaje de la cruz de Cristo que tiene poder para transformar vidas. Así que en el capítulo 5 vamos a mirar un caso de inmoralidad que es juzgado y de esta manera corregido. Miraremos cómo se infiltra y cómo perjudica lo que se conoce como la levadura que leuda toda la masa. Dice en Eclesiastés, las pequeñas zorrillas que luego echan a perder todo el viñedo. Son los pequeños pecados que algunos llaman de color blanquito y chiquito, tamaño y color, un pecadito blanquito decimos, pero no hay tal cosa. El pecado es pecado. Quiero que afirmen esta verdad diciéndolo conmigo. El pecado es pecado, sin color o tamaño. Leamos de por sí estos 13 versículos que vamos a mirar de cerca. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, verso 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre
vosotros. Inclinen sus rostros para orar conmigo. Señor, te damos gracias por el día de hoy. Nos da la oportunidad de mirar este capítulo de Corintios, recordando, Señor, lo que es el tema de esta carta y recordando la necesidad de recibir instrucción para que así también seamos corregidos en forma de vida en lo que fuera necesario. Ayúdanos, Señor, una vez más, te lo pedimos, a tener un corazón receptivo a tu palabra, a tu mensaje. Y levántanos, Señor, de donde hayamos caído, e ilumina todo rincón que aún estuviera oscuro. Y permítenos, Señor, andar en tu luz y en tu verdad. Te lo rogamos y pedimos todo en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén. Primera de Corintios. Quiere decir que es una carta que Pablo escribiera a la ciudad llamada Corinto. Habíamos mencionado algo, pero repito, por amor de aquellos que no recuerden o que no hayan estado presentes. Esta primera carta de Pablo a los Corintios no es solamente una carta que suministra consejos e instrucciones acerca de asuntos de importancia de la fe y el comportamiento de los cristianos, sino que también arroja luz reveladora sobre ciertos problemas que confrontará una iglesia que está recién comenzando. Y es por eso que vemos nosotros que esta primera carta tiene que ver con corrección acerca de lo que es el poder de Dios, el mensaje de la cruz que puede transformar, y no obstante cualquier circunstancia que fuera la que es necesaria de atender. En este caso la iglesia de Corinto, tenga muy presente por favor, la iglesia de Corinto quiere decir que la ciudad de Corinto, una ciudad cosmopolita, una ciudad próspera, que asimismo en la abundancia de recursos y bienes materiales abundaba en cuestión de perversidad y de inmoralidad. Repitan estas dos palabras, perversidad e inmoralidad, todos juntos al unísono, perversidad e inmoralidad, que a veces no estamos muy acostumbrados a usar esta terminología, pero sin embargo es precisa. La gente pervertida, que vemos que sale de lo que es el contorno de lo normal, aquella persona que tiene corrupta su mente, su pensamiento, su imaginación, y de allí a la práctica de cosas que son inusuales o obviamente son calificadas como cosas inmorales. Vemos aquí que esta ciudad constituía ser un tremendo reto al evangelio. Si creemos que Cristo salva, es porque Cristo salva. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero si decimos que Cristo salva, pues a algunos, porque a todos no puede, o porque algunos son muy pecadores, entonces ya estamos diciendo que el poder de Dios es limitado, mas no es así. Y el poder de Dios se hace despliegue en el mensaje de la cruz, que es locura para los que se pierden, pero poder de Dios para salvación a aquellos que crean. Dios nos ha dado el libre albedrío y es algo que el Señor nos ha dado como un regalo, porque una relación de amor no estriba en que uno es como un robot programado a adorar a Dios, a servir a Dios y hacer lo que Dios ya nos ha puesto que hagamos. No, es un libre albedrío, una voluntad propia que nace del alma, del corazón, pensamiento, sentimiento y voluntad para decir, yo amo a Dios, quiero amarle, quiero responder al amor que Él me ha mostrado a mí. Por eso vemos aquí que es un mensaje tremendo que habla en cuanto a lo que es el libertinaje y el desenfreno. Nuestra época presente es en sí una demostración de ello, cómo la carne corrompe y se sigue corrompiendo en forma empedernida, a manera que entonces de lo que se habla de lujuria y se habla de lascivia y concupiscencia, algo que no se puede satisfacer, cada vez quieren más y más y más y más. Alguien me decía acerca del vicio de la droga, por ejemplo. Así como el de licor, empieza con un traguito, pero luego 2, luego 3, luego ya comienza a sentir los efectos estimulantes y luego pues ya pierde noción de la inhibición que hay, y por lo tanto comienzan ya a sentirse diferente, y por eso es que en toda fiesta es bueno un traguito, es bueno un poquito de licor. ¿Para qué? Para sentirte más relajado, porque no tienen en sí el propósito claro de saber que no necesitamos de estimulantes. Cristo es la respuesta a toda nuestra necesidad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Igual con la droga, que con la marihuana, una droga que uno quiere hacer pensar que al final es más bien para ayudar a relajarse la persona del estrés y de todo lo demás, pero empieza con la marihuana y luego sigue algo más fuerte y cada vez más fuerte. Y cada vez que consume droga, cualquier tipo que sea, el primer síntoma de influencia que tendrá con cierta medida o dosis de lo que ha ingerido, luego la segunda vez necesitará tener más. La primera copa causó un efecto. Oh, wow, qué suave. La segunda vez que lo hagas ya
una copa no es suficiente, deben estar dos. Y así va escalando más y más. Igual es con la droga. Y es por eso que hay la adicción, el alcoholismo. Así mismo sucede con la pornografía, con el darle carta abierta a querer estimular los apetitos de la carne en cuanto al sexo, la inmoralidad. No solamente fornicación, sexo antes del matrimonio, adulterio, estando casado, teniendo tu pareja, aún tienes relaciones extramaritales. O aún más, no solamente por el hecho de que tengas tu experiencia en el adulterio y en la fornicación, luego la homosexualidad, porque llega un punto en que ya el cuerpo humano no se satisface con lo que comúnmente sería normal o inmoral, aún van más a la perdición. Y de todo esto la Biblia nos habla de una manera tan clara, hermanos. El pecado que corrompe y contamina la influencia de la vida del cristiano. Una de las tácticas que el diablo usa es el de querer que los cristianos vivan y actúen y piensen igual que los no cristianos. Les da la excusa a los no cristianos de decir, bueno, yo no tengo que ser cristiano porque aquellos que son cristianos, miran, hacen lo mismo y por lo tanto dice, mal de muchos, remedio de tontos. Todo lo hacen, dice, no hay nada mal con esto, no hay nada malo con lo otro. Pero vemos que la realidad es muy diferente. Permítame darle algunas ilustraciones bíblicas y aunque no tengo el tiempo para leer estos versículos, sí los podrá usted anotar y dar lugar a revisarlos luego. El pecado que corrompe y contamina la influencia en la vida del cristiano o así también de los que son perdidos, porque el que va mal empeora y el que va mal termina aún peor. En Génesis 3 se nos habla de la serpiente y hacen referencia al veneno de la serpiente. Usted dirá, pues, te mordió un animal, sí, pero la serpiente tiene un veneno y el veneno corre su propósito de luego entonces contaminarte y matarte. El veneno, te mordió la serpiente, dicen. Asimismo está el caso de el burro, así como el burro que es testarudo, el burro se sienta y hay que patearle, y así también el burro lleva consigo esa actitud de testarudez. Porfiado, no entiende a buenas razones ni buenas palabras. En Job 11:12 nos habla de también el burro. Luego el oso por su crueldad en Daniel 7. El perro que regresa a su vómito por su suciedad, por su instinto de perro, porque un perro es perro. Proverbios 26. También se da la ilustración del zorro. Por lo astuto, lo engañoso. ¿Cuántos se acuerdan de la Caperucita Roja? Levanten sus manos, la Caperucita Roja, la leyeron cuando era chiquito, ¿verdad? Hoy en día a los niños ya no se les cuenta a veces, simplemente a algunos, pero era el zorro mentiroso, ¿verdad? El lobo. Entonces vemos nosotros que el leopardo también en Daniel 7 se habla por lo feroz del leopardo. O el moho que tiene apetito y el moho que corrompe, que enmohece, que pudre, Job 27. También se usa el testimonio de la oveja como un animal que es muy manso y hasta el extremo de ser muy tontito y que realmente fácilmente es engañado y seducido y mal guiado. Está el ejemplo de la telaraña en Isaías 59 con la capacidad de atrapar a sus presas y así es el pecado, la telaraña. El cerdo por su inmundicia que vuelve a revolcarse en el lodo. Y otra vez el contraste de lo que los cristianos debemos de caracterizarnos. No porque hemos caído en las garras del enemigo, la ferocidad del lobo, porque tontitos ahí hemos hecho caso al falso profeta o nos hemos dejado seducir y hemos caído atrapados en la telaraña, o como el cerdo nos volvemos a revolcar ahí en el lodo, o por lo feroz del leopardo o lo feroz del lobo nos dejamos engañar, y también como el oso por su crueldad, o el burro por su testarudez, o la serpiente que nos ha mordido. Y es cuestión de tiempo solamente. Ya te mordió la serpiente, el veneno está corriendo por tus venas, y un momento tu corazón se va a detener de palpitar. Entonces, los cristianos, en vez de identificarnos con todo esto, haciéndolo parte nuestra, tenemos que identificarnos con la evidencia del fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 3. El fruto del Espíritu que es amor, gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y sobre todas las cosas no hay ley en contra de ello. Entonces el cristiano que anda en la carne dará lugar al pecado y dará lugar a la influencia negativa. Siendo cristiano necesita ser corregido para poder ser restaurado.
Romanos 3 y Romanos 6 nos indican que todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. Por lo tanto, aquí en Corintios capítulo 5 nos vamos a encontrar con un caso de inmoralidad que necesita ser corregido. Y en el versículo 1 dice acerca de lo que es la cultura carnal. Hoy en día se acostumbran muchas cosas, ¿verdad? Que antes dirían la gente, wow, se le pararían los pelos o los vellos de la piel de escalofrío, de wow, qué barbaridad. Sin embargo, hoy en día hay mucha gente impúdica, inverosímil, que no pestañea antes de hacer cosas completamente, el término sinvergüenza. Hay gente sin vergüenza, nada les molesta ni les daña, simplemente hacen sus fechorías como si fuera lo normal. Y hay gente que se ha acostumbrado a eso, lamentablemente. Dice versículo 1, capítulo 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Esta palabra fornicación es el término en griego pornía, donde viene la palabra pornografía. En los tiempos anteriores había la práctica directa que era estar con prostitutas. Era una práctica común en la cultura. Hay ciertos países de Latinoamérica en donde existen antros de vicio, hay prostíbulos. Hay lugares en donde las personas van y por un precio tienen un desahogo biológico, pero netamente carnal solamente. Y luego hay países donde hay restricción por ley, por cuestión de evitar enfermedades venéreas, entre otras cosas. Pero vemos aquí que esta palabra fornicación se extiende a todas las diferentes ramificaciones que vienen como resultado de lo que es la inmoralidad. No solamente habla de fornicación, adulterio, pornografía, asimismo incluye homosexualidad, entre otras diferentes prácticas inmorales. Y dice así, de cierto se oye que hay entre vosotros, está hablando de los cristianos en la iglesia de Corinto, dice, entre vosotros fornicación, dice, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, esta gente tan inmoral, sin embargo, para ellos mismos resultaba ser algo que no se acostumbrara o se nombrara mucho, y habla acerca de tener a una mujer quien fuera antes la esposa de su padre, sin duda fuera una madrastra. Se pueden asumir o pensar que quizá el papá había muerto y quizás se les hizo fácil, estando en la misma casa, el de ellos tener una relación de intimidad que los llevara a tener este tipo de relación con su madrastra. Esto se llama incesto. Verso 2 dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Entonces, una cosa que sabemos ocurre en el corazón y en la mente humana es la conciencia. Repitan conmigo esta palabra. ¿Cuál es la palabra? La conciencia. Hay gente que habla de tener una conciencia tranquila. Yo tengo mi conciencia tranquila, dicen ellos. Pero está tranquila porque la han apaciguado, la han adormecido, o porque simplemente la tienen allí aplastada o arrinconada en algún lugar. O hay personas que usan el hecho de quererse comparar con otros. Bueno, yo hago esto, pero hay otros que hacen cosas peores y tratan de apaciguar lo que es el mal de muchos, diciendo otros hay peores que yo. Y eso apacigua o más bien rebaja el pensamiento de lo que es su vida. El estilo de vida sin convicción. Cuando están tomando nota, escriben algunas frases que son importantes. Versículo 1, cultura carnal, donde la conciencia la apaciguan, donde está el dicho mal de muchos, remedio de tontos, el estilo de vida sin convicción. Escuchen, a todo esto hay un porqué, es la táctica de Satanás. Repitan, ¿es la qué? La táctica de Satanás quiere seducir y hacer caer a un cristiano y tenerlo atrapado, oprimido, para que ese sea un mal testimonio ante los demás que aún no son cristianos y digan, pues yo para qué voy a ser cristiano si aquel es cristiano, es un hipócrita, tiene doble vida, dice una cosa y hace otra. Y en efecto, lamentablemente, eso resulta muchas veces algo que está ocurriendo. Es la táctica de Satanás. Hablamos de tentaciones, todos sufrimos tentaciones. Estamos estudiando en el servicio anterior, en el de inglés, acerca de Santiago. Habla acerca de las tentaciones, cómo empiezan con el pensamiento y son llevados al corazón y luego a la acción. Pero hay mucha gente que está desviada, equivocada, seducida, decir, bueno, hay que amarla al hermano. Acuérdate que Dios ama a todo el mundo y toleran el pecado. El amor ágape, en inglés ágape y dicen slappy agape.
¿no? Un amor que está desordenado, porque si le amaras, le corregirías, le dirías la verdad, no que es un alcahuete, un simplemente alguien que intolera todo, porque no se enoje, déjalo tranquilo, no le digas nada mejor, para aliviar cualquier situación. Y lo confunden con lo que fuera ternura, o concernimiento, o verdadera compasión, y ya se pierde la distinción de lo que es el amor eros, el amor sensual, el amor egoísta. Ahora, escúchenme, ¿cómo contrarrestamos nosotros los cristianos estas cosas que estamos escuchando? Con el discipulado. Digan conmigo, ¿con qué? El discipulado. Enseñando a otros lo que nosotros estamos aprendiendo. Eso es discipular. Pasar tiempo con los hermanos, tiempo quiere decir conversando, pasando tiempo juntos, compartiendo lo que vamos aprendiendo, lo vamos compartiendo. Contrarrestamos estas cosas al poderle ayudar a alguien a desenmascarar la táctica o mentira de Satanás. ¿Cómo? Dando lugar a conversar. Yo también soy tentado, pero dice la Biblia que aquel que es tentado no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Pero de la concupiscencia, del deseo carnal, viene lo que es ese deseo, ese apetito que uno tiene que saber cómo resistir la tentación. Dice la Biblia que someteos a Dios, resistir al diablo y él, ¿qué cosa? Huirá de nosotros. Repitan conmigo. ¿Someteos a quién? A Dios. Resistir al diablo y ¿qué? Y él huirá de nosotros. Entonces hay que someternos a Dios primeramente. Si no te sometes a Dios, serás víctima de las tentaciones que te arrastran hacia el caer en el pecado. Sométete a Dios y luego resiste al diablo. Viene esa tentación, viene ese pensamiento, viene esa seducción y tú a veces sufrirás inclusive como especie de fiebre, hasta te sudan las gotas en la frente y sientes esa fuerza que te está tentando el diablo. Pero tú das lugar a saber que más grande es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque hay victoria en aquel que nos ha dado la victoria en Jesús en la cruz. Pero esto no solamente es cuestión de oírlo y aplaudirlo, pero es cuestión de vivirlo. Cuando tú has sido totalmente tentado. Existe no solamente la prueba cuando uno tiene escasez o tiene falta de algo. Y ay, porque tengo falta y dice que, bueno, pues si tengo hambre, pues no tengo qué, pues voy a robar, ¿no? Hoy en día está sufriendo este gran estrago los países afectados por los huracanes, de que ha habido gran problema de robos. La gente a fuerza le roba porque no tienen que comer, ¿verdad? Pero él le dice que si te encuentran tendrás que pagar 7 veces por encima. No hay justificación para aquel acto que la Biblia dice en los 10 mandamientos, no robarás. Pero cuando hablamos acerca de cómo podemos contrarrestar este mal, de esta tentación, es discipulándonos, animándonos, orando unos por otros, teniéndonos muy en cuenta. Por eso no puedes estar solo como una isla, porque el enemigo te va a arrinconar y tú vienes a la iglesia, sí, qué bonito todo, pero no hablas con nadie, nadie habló contigo, te subes al carro como si te estuvieran persiguiendo y te vas. ¿Qué estás haciendo? Por eso Dios nos ha dado un lugar hermoso, nos ha dado una oportunidad, un ministerio para que puedas sentarte al frente de una mesa, tomarte algo, comer algo con los hermanos y convivir. Eso es parte del discipulado, del proceso de estar animándonos unos a otros. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y es importante no solamente que oigan y digan amén, pero que digan, ok, hoy voy a hacer la diferencia. Hoy no me voy a ir rápido corriendo, me voy a quedar y voy a confraternizar y voy a hablar y compartir y por lo menos quizá usted pensar en enseñar a alguien lo que aprendió o comentar acerca de algo que usted escuchó. Y para esto, escuchen por favor, no hay edades. ¿Para esto qué? No hay edades. Dirán, no, yo estoy viejito, ve tentaciones de fornicación, adulterio. No, yo estoy viejito, dice él. O dirá, yo ya tengo 50 años, dice eso cuando tenía 20 o 30. 50 años, dice, no, ahorita con las justas con mis rodillas, estoy ahí con la cadera, dice. David, ¿cuántos años tenía cuando fue tentado con Betsabé? No saben, ¿verdad? Van a saber ahora, 50 años. Cuando fue seducido, y no porque no tenía esposa, pero simplemente porque dio ocasión a la carne de mirar lo que no debería mirar y seguir contemplando y luego desearlo, y luego llevar a la parte de la ejecución donde ir y mandar a llamarla para cometer con ella adulterio. Dice en 1 Corintios 10:12, el que cree que está firme, mire que no caiga. Así que tenemos que tener mucho cuidado con aquellos que bajan la guardia, porque dicen, no, dice, yo estoy bien, no, yo mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo, el dinero, lo que fuera, pero sin embargo tú estás robándole a Dios cada semana, robándole de los diezmos y ofrendas. Si tú lo sabes bien y tu conciencia la tienes apaciguada,
Tú estás mintiendo de tus labios, diciendo cosas que no son verdades. Estás diciendo mitad verdades y crees que con eso ya vas a apaciguar la cosa. Pero Dios sabe lo que es verdad, lo que es mentira. No pueden salir mentiras de tu boca. Los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Ni los ladrones tampoco, ni los borrachos, ni los drogadictos. Entonces veamos estas cosas que son importantes. El que cree estar firme, mire que no caiga. El versículo 1 habla de la cultura carnal. El versículo 2 habla lo que dice, y vosotros estáis envanecidos. Hay pecado en la iglesia, pero encogemos los hombros. Bueno, pues al final nadie es perfecto. Está esa parejita que está viviendo juntos, no están casados. Ah, sí, de veras, no. Y los chismosos ahí están pasándole el dato a todo el mundo, pero no hacen algo al respecto. En vez de estar simplemente condolecientes de la vergüenza, del dolor, del sufrimiento, porque por eso Cristo murió, están los cristianos pisoteando la sangre de Cristo como si tuviera ya no más valor. Están pensando en algo diferente. Es que somos abiertos en esta iglesia. Aquí no juzgamos a nadie. Tú puedes hacer lo que tú quieres. El único que nos juzga es Dios. Escúchame, eso es con la gente no creyente. No podemos tratar de ir y cambiar al mundo. Se les da el mensaje, ellos deciden si creen o no. Pero ahora concéntrate en ti y en los tuyos, que es la iglesia, la familia. No podemos permitir que el pecado se infiltre en la iglesia porque eso va a contaminar. Para muchos es más importante estar correctos políticamente. ¿Qué quiere decir políticamente? ¿Qué es la politiquería? ¿Qué es la política? Es estar bien con la gente, con la mayoría, y la gente vota por ti. Sí. Y aunque les hayas engañado, mentido o pintado con colores distintos el cuadro en las nubes. Y la gente quiere estar políticamente correcto antes de estar correcto delante de Dios. Y permites cosas que no deberías de permitir. Versículo del 3 al 5 dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos nosotros, y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, dice verso 5, el tal sea entregado a Satanás. ¿Quieren repetir conmigo esto? ¿El tal sea qué? Entregado a Satanás, ¿para qué? Para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí están recibiendo instrucciones de Pablo que veremos fueron seguidas, tomaron la instrucción. Mucha gente escucha instrucciones del pastor o del líder, pero no hace caso. Piden un consejo, pero al final hacen lo que van a querer hacer. Buscan a alguien que les diga lo que quieren escuchar y cuando no es así, hasta se enojan y quizá cambian de lugar o ya no están en ese lugar que estaban antes. Instrucciones de Pablo, pero no para condenación, sino para restauración. Verso 5, a tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Jesús. Entonces vemos aquí que destaca lo que es la carne, que necesita morir y ser golpeada y castigada para que su alma sea salvada. Hay que separarse de los inmorales con el verdadero amor. Tenemos que ser firmes, trazar la línea. No podemos estar conjugando el verbo amor y permitiendo que las personas estén burlándose, mintiendo, robando, cometiendo actos de inmoralidad. Y al final aquí todos somos hermanos y cantamos yumbalá, yumbalá, yumbalá. No es así. Tenemos que ser estrictos en cuanto a lo que es la santidad. En 2 de Corintios, veremos más adelante que se siguió la instrucción que Pablo dio de sacar a esta persona de la iglesia y luego lograr la restauración, en donde Pablo luego mencionaría diciéndole, ahora traigan al hermano, porque se fue y Dios trató con él, se arrepintió y entonces volvió. El punto aquí está en la palabra clave, arrepentimiento. Por favor, tengan habilidad, repitan conmigo. ¿Cuál es la palabra clave? Si no hay arrepentimiento, entonces tiene que haber separación. No puede haber convivio entre alguien que no se arrepiente, sigue terco, sigue cerrado, sigue abrazado del pecado, amarrado, encadenado por su propia voluntad. Cristo nos ofrece libertad, nos ofrece el abrir las puertas de la celda para que salgas de la prisión, pero ellos prefieren mantenerse allí, ellos tienen la llave en su bolsillo guardada, dicen sí, más adelante, y siguen encarcelados por los vicios, los pecados de la inmoralidad. Entonces lo que está diciendo aquí, entréguenlo a Satanás, está diciendo déjalos que vivan y sufran las consecuencias de su pecado. Hay 3 cosas específicas que vemos aquí en esta instrucción de Pablo. Número 1, esto se hace en el nombre del Señor y en el carácter de Jesús. Confiando en Dios y convencido de que es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cómo podemos hacerle entender a esta persona
¿Cómo podemos ayudar a estos hermanos a que entiendan que no pueden seguir en esta actitud, en este estilo de vida, mintiendo, robando, aparentando algo que no es, o andando en temas de codicia o de chismes o lo que fuera, cualquier cosa que atañe al pecado de lo que son las obras infructuosas de la carne? A tal persona hay que removerla, hay que sacarla. En el nombre del Señor, en el carácter de Jesús, Jesús volcó las mesas, sacó el látigo, hizo conocer que no podemos convertir la casa de Dios en una guarida de ladrones. La gente estaba haciendo engaño de las cosas, estaba queriendo abusar de la gente y tal cosa. Jesús dijo, no lo voy a permitir, mi casa será llamada casa de oración. Segunda razón de esta caso específico de disciplina es bajo la instrucción. No solamente porque a ti se te antojó, porque tienes algo contra tal persona, entonces a tal persona haces esto, sino que es por en sí seguimiento a las Escrituras. Y número 3 es en el poder de Jesús, bajo la cobertura del liderazgo de la iglesia, los hermanos mayores, ancianos, que todos reconocen y en unanimidad llegan al punto de decir que a tal persona hay que decirle que va a tener que apartarse de la iglesia, porque está contaminando. Ahora, no a través de los ojos de la amargura o resentimiento que puedan dar lugar a la congregación. ¿Y por qué le pidieron a tal persona que se fuera? Y la gente no va a saber, no va a entender, y la gente va a hacerse de un lado o del otro, partidario de esto y lo otro. Por eso tenemos que ir de acuerdo a la Biblia y tenemos que ir de acuerdo a la misericordia después de una y otra, muchas oportunidades. Mateo 18 dice que hay que ir a la persona primeramente, luego si no quiere cambiar, no hace caso, traer 2, 3 testigos, y si no, a los ancianos, y si no, ante la iglesia, que se sepa a tal persona y se le considera como una persona publicana. Versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Levadura. Digan todos la palabra. ¿Cuál es? Levadura, que no se percibe inicialmente, pero se hace evidente eventualmente. O sea que no se da cuenta uno que esto está ya con levadura, que está convirtiéndose en algo que está cambiando, pero está avanzando y convirtiéndose en una señal perfecta del símbolo de maldad. La levadura que leuda toda la masa. Es aquello que contamina, aquella manzana podrida que va a contaminar a las demás manzanas que están buenas, pero están en la misma canasta. Versículo del 7 al 8 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. El Señor quiere renovarnos, para eso hay que extraer la levadura. Dice, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El día antes de la Pascua es el día de la preparación. ¿Pueden repetirlo? ¿Cuándo es el día de la preparación? El día antes de la Pascua es el día de preparación. Y los judíos, el día de preparación, limpiaban sus casas de rincón a rincón de todo indicio de levadura en preparación para la Pascua, que eran 6 días. Y luego tenían lo que es la fiesta del pan sin levadura. Realmente hay un significado simbólico muy importante a tener presente. Es un llamado, escuchen, es un llamado, ¿están escuchando, hermanos? Es un llamado al compromiso de la santidad de Dios. Nos preguntamos por qué la iglesia está débil, por qué la iglesia no tiene fuerza, no tiene convicción, no hay ese denuedo para predicar el evangelio. Es por lo mismo, estamos fuera del contexto de la santidad de Dios. Hay pecado, hay contaminación. Por lo tanto, es un llamado al compromiso a la santidad y a la pureza, hermanos. Se dice que el 75% de cristianos están participando en ver cosas ilícitas y cosas no permisibles para un cristiano a través de la televisión, el internet o películas que, según dice el dicho, censurada para mayores, donde hay insinuación hacia actos sexuales, desnudez y otras cosas más. ¿Con qué estás tú llenando tus ojos y tu corazón? ¿Qué haces tú? ¿Le mueves al botón para avanzarlo rápido o te quedas mirando allí? ¿Ah? Ponte a pensar, ¿qué te llama? ¿Estás provocando la carne, los apetitos carnales? Nadie está exento de eso. Hermanos queridos, el cuerpo de la iglesia tiene que ser limpiado de toda levadura. ¿Está claro esto? Respondan, ¿sí o no, hermanos? Completamente. Y para esto tú y yo y cada uno seremos aquellos que vamos a ser llamados por Dios para, al ver levadura, sacarla inmediatamente. No podemos permitirla porque esta contamina. La figura es que hemos dejado Egipto, que representa al mundo,
Y la sangre del Cordero de la Pascua que Cristo derramó en la cruz es aquello que nos limpia de la levadura. Un corazón arrepentido, consagrado al Señor, en donde no hay lugar a pecados secretos. Nadie sabe de esto, por lo tanto, chitón callado. Yo estoy aquí tranquilo, nadie sabe. Pero a escondidas, cuando nadie te ve, estás practicando un pecado en secreto. Pero tú crees que Dios no lo sabe. En el libro de el libro de Josué, hay un caso de la ciudad de Ai, en donde fueron derrotados por los enemigos porque había alguien que había robado, había desobedecido a Dios y todo el campamento sufrió los estragos. Si hay pecado en esta iglesia, toda esta iglesia está sufriendo estragos de estar en la condición que está o que pudiera estar, porque hay pecado el cual no se ha tratado. Estamos ya ahora y siempre conscientes de que tenemos que tratar con el pecado. Pecados secretos tienen que ser removidos, tiene que haber un arrepentimiento. Yo te voy a poner la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Versículo del 9 al 11 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Entonces vemos aquí que hay que cortar toda relación con los que llamándose cristianos continúan en la práctica del pecado por obstinación. Son tan obstinados en decir, no, yo estoy bien, no hay nada malo con esto, y siguen y continúan y continúan. Hay por lo menos algunas razones a ver. La razón número uno es para corregir al ofendedor. Uno no va a saber que está mal hasta el día que enfrenta consecuencias. Mientras que pues no le dicen nada, pues ahí sigue o da una excusa cualquiera y la gente, bueno, pues él dice que él está bien con Dios, tiene paz en su corazón, así que pues si él dice que está bien, pues entre él y Dios. Y no, es que no puede ser porque está contaminando el cuerpo. Si quiere pecar, que peque en su casa y su casa será entonces víctima de esa situación. Pero en la iglesia tenemos que tener celos de mantener la pureza y la santidad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El pecado debe ser removido. El pecado debe ser removido. ¿Y cómo es removido en la iglesia? Por medio de la palabra de Dios. Hebreos 4:12. La palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que una espada, doble filo, que penetra hasta la coyuntura de los tuétanos y que discierne los pensamientos y la decisión del corazón. Y dice que no hay nada que esté oculto delante de sus ojos. Mientras expongamos de este púlpito la palabra de Dios, el Señor hará la obra de comenzar a expulgar y comenzar a tratar con cada pecador. Y aquel que no quiere convencerse o arrepentirse, terminará yéndose de la iglesia. ¿Y qué pasó con el hermano tal? ¿Se fue? ¿Qué le dijeron? Pues nada, pero solito. La palabra de Dios hace proceso de expulgar, de excomunar, de hacer la obra de limpieza. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pues lo importante es que sea la palabra de Dios. No es nada de que pues el hermano o el pastor o que a fulano le dijo. Pongamos eso a un lado. Deja que la palabra de Dios haga su obra. Sin enojo o por falta de amor. Por lo contrario, porque amamos al cuerpo de Cristo, que son todos ustedes, no permitiremos que el pecado se introduzca en la casa de Dios, en el cuerpo de Dios. El hacer pensar que todo está bien es un engaño, es la táctica del enemigo. Porque entonces cada uno se escuda en el otro. Pues él también lo hizo. O él también siempre llega tarde. O aquel tampoco no cumple. O aquel tampoco no da esto. Y al final están todos cayendo en ese embarajuste de problemas de estar con la levadura que está leudando toda la masa. ¿Por qué no me dijiste? Será una expresión que algunos oirán algún día cuando hayan sido condenados. O cuando hayan sido tener que vivido una experiencia de grandes escarmientos. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste? Ahora mira, tengo cáncer a los pulmones. Mira, ahora tengo cirrosis al hígado. Mira, ahora estoy mal. Mira, mi esposa me dejó. Me descubrió que estaba viendo pornografía. Mira, mis hijos no me respetan porque han visto que tengo otra mujer. Pero ¿por qué no me dijo nadie en la iglesia que estaba mal? Si me hubieran dicho, me hubieran sentado. Entonces habrán personas que dirán, ¿por qué no me dijiste? ¿Tendrás tú la conciencia tranquila? De haber dicho, mira, yo siempre oré por ti, o cuando hablamos, yo noté algo, sentí algo, percibí algo, yo te tracé líneas sobre la palabra de Dios, porque hermanos, de eso tenemos nosotros que ser un día juzgados. ¿Qué hicimos y qué no hicimos? Lo bien que hicimos o lo mal que hicimos, o lo bien que no hicimos, que permitió que el mal excediera en lo que estaba pasando. Entonces, cortar relación con los que continúan en la práctica del pecado por su obstinación, número uno, por la razón de corregir.
Número 2, para proteger el cuerpo. ¿Están anotando, hermanos? Número 1, para corregir. Es importante la corrección. Y número 2, para proteger el cuerpo. Insistentemente, persistentemente, hay que protegernos del pecado. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es que tu cuerpo tiene las 4 extremidades y por lo tanto usted sabe que tu cuerpo tiene un funcionamiento y Dios te ha creado de tal manera, pero si hay un tumor y vas con el doctor y el doctor dice, ¿a qué tienes un tumor? Dice, pero ahí tranquilo, no le hagas nada, no va a pasar nada, pero es benigno, es maligno, bueno, no se parece, no, descúbrame, dígame si es maligno, bueno, no sé, pero si quieres te hago, claro que quiero que sea un buen doctor. Y luego hacer, mira qué bueno que me dijiste que te hiciera el examen, resulta que es maligno y pues mejor hay que cortarlo, pero está en un lugar muy difícil, así que podemos cortar parte de ello, pero no todo. Oiga, ¿qué clase de doctor es ese? El pecado hay que extraerlo completamente. Dígame, ¿hay que extraerlo cómo? Completamente. Y va a doler y va a costar trabajo, no va a ser fácil, pero es lo que es necesario hacer para proteger el cuerpo. Insistentemente, persistentemente, el pecado tiene que salir. Por otro lado, si usted continúa con gente que anda todavía con el negativismo, con la carnalidad, tarde o temprano, a usted se le va a contagiar. Es como anda con una persona que está bien perfumada, ¿no? Un perfume que hasta le da a todos, parece. Y usted anda con esta persona, al final se aleja y va a oler al perfume de la otra persona. Oye, ¿qué perfume tienes tú? No, pues yo no puse nada, pero anduve con aquella que es un perfume que es por todas partes. Y pues se lo lleva usted también ese perfume. Lo mismo es en la forma de hablar. ¿Te acuerdas de Marta y María cuando mandaron llamar a Jesús porque su hermano Lázaro había muerto y cuando pasaron 4 días y Jesús está yendo en dirección de esta Marta? Marta corre a encontrarse con él y Marta le dice, si hubiera venido antes mi hermano no hubiera muerto. Ese era el pensamiento, ¿no? Siempre acusando y como que nos creemos merecedores de la bendición de Dios todo el tiempo. Y Dios le dijo que pues él no estaba muerto. Él dijo, ¿crees en la resurrección? Sí, aquel día. No, yo soy la resurrección. ¿Crees? Y luego, más adelante, en San Juan 11:21, Marta le dijo estas palabras, si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Y más adelante, en el versículo 32, María usa las mismas palabras. ¿Se dan cuenta? Lo que es la contaminación por asociación. Dime con quién andas y diré quién eres. Las mismas palabras de Marta las repitió María más adelante a Jesús. Si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Y así está la iglesia hoy en día. Dime con quién andas. Cosas que son de fe, de creencia, de expectativa de Dios, o cosas negativas, que esto y que lo otro, y porfiado y renegando y todo lo demás. Esas cosas tienen que ser extraídas completamente de raíz y todo. Hay quienes consistentemente, persistentemente, se le da lugar a notar que son gente codiciosa, gente que se da a la borrachera, a cosas ilusorias, a la idolatría inclusive, o a la fornicación o adulterio, tiene que ser confrontado de una forma inmediata. Versículos 12 y 13 dice, ¿por qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, dice, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. La gran pregunta aquí es, ¿qué pasó con la mujer? La madrastra, la que estaba cometiendo tal acto de incesto con su hijastro. ¿Qué pasó con ella? Ahí está la respuesta, versos 12 y 13. Dios se encargará de los no creyentes. Muy posiblemente esta mujer no era creyente, no era parte de la iglesia, no era parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, ¿qué puedes hacer? No es cristiana. Dios se va a encargar de ella. Pero aquel que supuestamente, siendo cristiano y viniendo a la iglesia, está haciendo tal práctica, a tal persona hay que llevarla a la disciplina. Hermanos, algunas veces nosotros creemos que podemos cambiar la cultura de nuestra sociedad. Empecemos cambiando nuestros propios corazones con el poder de Dios y trabajando en nuestra propia iglesia, en nuestra comunidad de creyentes. A veces hay gente que son muy activistas y en contra de la maldad del mundo. Y es que todo lo que uno haga, pues hay que iluminar la luz, pero a veces nos enfocamos tanto en hacer marchas y en hacer tantas cosas para afectar el mundo allá, cuando la gente no es creyente, no van a cambiar por sí mismos. Pero en la iglesia tenemos la verdad, conocemos a Cristo. Entonces, ¿por qué es que no cambiamos? El mensaje de la cruz ha sido ya evidente en nuestra vida. Así que, hermanos queridos, empecemos con nosotros, tratemos con la comunidad cristiana, y dejemos que Dios haga su obra en medio nuestro para gloria y honra del Señor. Continuaremos la próxima semana. El capítulo 6 sigue sobre el mismo tema y se extiende aún más a lo que es la iglesia y lo que es el litigio delante de los incrédulos. Nos ponemos de pie para orar. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, Señor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos, Señor, a escondernos detrás de ti, que eres la roca más alta que nosotros. Ayúdanos, Señor, a saber invocar tu nombre, sabiendo que tú oirás desde los cielos. Si ciertamente nos humillamos y nos alejamos del pecado. Señor, haznos hombres y mujeres conscientes de que el pecado saldrá a la luz tarde o temprano. Que nada puede estar escondido delante de tus ojos. Tú, Señor, viniste y moriste por una iglesia que fuera santificada, sin arrugas, sin mancha, por la cual vendrás para llevarnos contigo. Permítenos, Señor, que estemos y nos mantengamos limpios de todo pecado, con la conciencia purificada por el lavamiento de tu palabra como el agua que purifica. El Espíritu Santo con fuego consumidor que consume todo lo malo, todo lo negativo. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor. A andar en luz porque tú eres luz y no hay ninguna tinieblas en ti. Y la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpie de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Les invito, hermanos amados, que por favor pongan su mano derecha aquí en el centro de su pecho, sobre su corazón. Y quiero que sientan el latir de su corazón, porque es una evidencia que usted está vivo. El corazón late. Y el corazón late por algo. ¿Qué es lo que te hace vivir? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es el propósito de tu existencia? Es mi oración que tu corazón lata por Dios, por agradar a Dios, más que agradarte a ti mismo. La Biblia dice que la codicia, la angurria, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todos van en contra de Dios. Por lo tanto, digámosle al Señor: Señor, me arrepiento de todo lo malo y de toda situación de la carne que ha querido ganar terreno en mí, en mis pensamientos, Señor, que es mi alma, mi corazón, mis sentimientos, mi voluntad. Y que mi alma, Señor, se sujete a la voz del Espíritu para que mi cuerpo no tenga otra opción que estar sujeto a tu verdad. Oh alma, ¿por qué te abates dentro de mí? ¿Por qué te turbas? He aquí, aún he de alabar a Dios, Redentor y Salvador nuestro. Repitan conmigo esta oración, hermanos. Díganla en voz alta, háganla a sus propias palabras. Digan: Señor Jesús, ayúdame a admitir que soy pecador, pero ya no quiero seguir pecando. Tú moriste en la cruz por mí y yo me arrepiento de todo lo malo y abrazo el mensaje de redención y recibo tu perdón y tu sanidad y tu reivindicación. Sálvame, sáname, restáurame. He de alabarte, he de darte gracias, he de glorificar tu nombre, porque tú has sido bueno por todas las épocas y por todos los tiempos. Te doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo, y todos juntos decimos amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo.